Mi nombre es Andrea Jeftanovich, soy académica del Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, y le damos la bienvenida a nuestra tercera sesión sobre nuevos materialismos en la literatura latinoamericana con un nuevo invitado. Esta vez con el destacado intelectual, ensayista y académico Jens Andermann de la Universidad de Nueva York, y autor de este maravilloso volumen sobre el que conversaremos hoy en día, Tierras en Trance, editado por Editorial Metales Pesados 2018 en Chile, y los dejo en esta conversación. Muchas gracias. Bien, yo quería partir por un eje de de este libro, de esta investigación amplia, lúcida, que toca tantos niveles. Y quería partir por quizás uno de los ejes principales, que tiene que ver con la mirada política al paisaje. Creo que tal vez una de las tesis que recorre todo el libro, tanto, bueno, en ese paisaje que se registra en el cine, en el documental, en los memoriales, en la novela regionalista, en la poesía, y bueno, me pareció alucinante ese recorrido que hace desde un modelo colonial hasta el modelo extractivista más actual, y este error de lectura, de solo haber politizado, observar la politización quizás en los textos, y pensar que el paisaje era neutro. Entonces te quería preguntar por ese eje, por esa mirada política al paisaje. A ver, quizás en primer lugar hay que explicar que el libro está basado en una especie de truco que es de pretender que la forma paisaje atraviesa distintas formas de expresión, como has dicho, ¿no? Desde la poesía, la plástica, al cine. Y esto obviamente es cierto, pero también no es cierto, porque sabemos que un paisaje poético o verbal, ¿no? es otra cosa que un paisaje plástico, o sea que hay reglas de representación que en el paisaje pictórico o plástico tienen que ver con una gramática que se desarrolló desde el Renacimiento, de la perspectiva y de una sugerencia mimética de un espacio tridimensional, ¿no? Que se arma ilusoriamente sobre una superficie plana, ¿no? Lo que no es el caso en el paisaje poético, que no tiene este problema, que más bien tiene que, por medio de la palabra, evocar un orden de cosas. Entonces, ese punto de partida de decir, bueno, pero, ¿no? Estos paisajes de la plástica, del cine, incluso del paisajismo, ¿no? del diseño de jardines y parques, remiten a una misma idea, ¿verdad? Y es, digamos, lo que llamo paisaje en el libro es esa especie de idea, de punto de partida de todas esas formas de expresión que remiten a una idea de naturaleza externa, con la cual nos relacionamos, ya sea como observador, como sujeto de relación emotiva, etcétera, etcétera. Pero es un paisaje que está a la disposición, perdón, de un sujeto de percepción, de cognición, de relacionamiento afectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en primer lugar. Ahora, ¿por qué esto tiene una dimensión política y una dimensión, como dijiste, que va desde lo colonial a lo contemporáneo extractivo? Porque me parece que esta
disponibilidad de las cosas o del ambiente no humano, ¿no? Para nuestra delectación, para nuestro placer estético, ¿no? No por casualidad surge en un momento que corresponde en la historia europea a dos procesos fundamentales, que son, por un lado, la transición del orden feudal a, ¿no?, un incipiente orden capitalista, que se basa en una especie de empoderamiento de las ciudades, de los lugares de intercambio de bienes sobre las campañas, ¿no?, que pasan a estar en una situación tributaria a la plaza, al mercado, y al mismo tiempo es la época de los descubrimientos de la expansión imperial de Europa, es decir, ¿no?, de una nueva relación geopolítica de centro-margen, ¿no? Y de algún modo el paisaje es la forma, el aparato cultural, ¿no?, que plasma esta nueva versión del mundo material en torno a un centro de calculación, diría el teórico francés Bruno Latour, ¿no? El centro de calculación, el cerebro, ¿no?, de este nuevo mundo colonial capitalista. Entonces, esta relación estética no es tan inocente como pareciera en primer lugar, ¿no? Porque es solo una vez que podemos imaginar que las cosas materiales, lo no humano, lo orgánico, lo viviente, pero también, ¿no?, las cosas inorgánicas, los recursos primarios, ¿no?, están ahí para que las traslademos, las refinemos, las manufacturemos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entre paisaje, colonialidad y capitalismo hay una relación más o menos inmediata. Ahora bien, esto... Y también el texto parece, o sea, el paisaje parece como un texto, a medida que tú lo analizas, claro, en la disposición, filtrado por ese sujeto sensible que escribe, o documenta, o registra, ya sea en la Crónica de Indias, que también está habitado, exuberante, ¿verdad?, de vegetación, o en los científicos, no sé, Humboldt, Sí. o bien si uno piensa en... hay una novela también buena de la sequía en Brasil, Tierra Seca, no, ¿cómo se llama la de Ramos? Vidas secas, de Vidas secas, Graciliano ¿verdad? Ramos, sí. Sí, o después de Macunaíma. El paisaje es un texto, y en tu análisis veo como una inscripción también en los documentales de Nostalgia de la Luz, o en el Botón de Nácar de Guzmán. También el paisaje es un texto, una inscripción, como un poco para seguir en esa idea. Perdón si te interrumpí. No, está muy bien lo que apuntás, porque es interesante que el paisaje es al mismo tiempo, ¿no?, un aparato estético cultural, pero también epistemológico, político. Es decir, el paisaje de una manera diferente a la cartografía, pero en realidad esa bifurcación paisaje-cartografía es del siglo XVII, XVIII, ¿no? Es más reciente que la emergencia del paisaje como tal. Si miramos los paisajes, por ejemplo, del interludio de colonización holandesa en Brasil, que es súper interesante, ¿no?, porque es como un momento en que un poder que dispone, ¿no?, de una gran tradición paisajista, directamente está a cargo de un pedacito de América del Nuevo Mundo. ¿Y qué hacen? Mandan pintores paisajistas, ¿no? Por un lado, obviamente, a manifestar esta toma de soberanía, pero también a transportar al centro, donde está la sede de la Compañía de Indias, ¿no? Esos son los tipos de paisajes que hay, ¿no? Esto se puede hacer con esta tierra. Este tipo de pájaros están ahí, este tipo de gentes.
O sea, es, ¿no? El paisaje como formato de transportación de un saber que contiene, como dices, elementos textuales, ¿no? No es un texto narrativo, es más bien una narrativa en ciernes, ¿no? Pero contiene, y eso es lo interesante, contiene una narrativa para adelante, ¿no? Claro, Prospectiva, ¿no? claro. Futuros posibles para este lugar que de algún modo ya están formateados en el paisaje, ¿no? El paisaje es una suerte de mandato, de proyecto, de utilización futura. Eh, Ahora bien, en todo esto todavía estamos desglosando una bibliografía que se ha producido en los últimos 20, 25 años, ¿no? Desde el gran libro de Mary Louise Pratt, Sí. y hay Ojo, varios otros, sobre todo sobre la literatura de viajeros, que han claro. trabajado bastante bien, ¿no? Este aspecto textualizador de la tradición paisajista desde la colonia hasta el siglo XIX y la emergencia de los estados, ¿no? El Sí. texto de Andrés Bello sobre la agricultura en la zona tórrida es fundamental ahí. Lo que me interesaba como punto de partida de mi libro era sí la modernidad del siglo XX o incluso XXI, Ujú. eh, aportaba algo nuevo, ¿no? A esta historia, y si era así, ¿qué? Y el punto de partida era un poco, bueno, en cierto sentido lo que es el siglo XX latinoamericano, es también la gran transformación de un mundo sobre todo campesino, rural, ¿no? Que incluso el momento en que me empecé a interesar por América Latina estaba toda la visión romántica, ¿no? Del pueblo campesino en armas y tal. Pero en realidad este continente se transforma en uno de los más densamente urbanizados del mundo, ¿no? Con megaciudades, etcétera, y al mismo tiempo de ambientes devastados por una ola neoextractivista. Entonces la intuición de partida era, bueno, algo debe haber que manifieste esa transformación, ¿no? Em, No, y excelente. Sí, y además que también es interesante cuando tú incluyes la tecnología, la máquina, desde viajar, no sé, cuando se registra el viajero en auto, los medios de, bueno, de recepción. Me imagino que hoy en día el viajero que capta todo con el celular, eh, incluso ahora, bueno, el viaje y el virus seguramente va a cambiar algunas narrativas, estas narrativas del futuro que tú hablas. Y aquí también quería ujú, sumar otro concepto que me parece alucinante en tu libro de Tierras en Trance, que es precisamente el concepto trance, este estado liminal, este como ensamblamiento entre inconsciente, espacio, tiempo del sujeto, comunidad, tierra, desplazamiento. eh, Sería interesante que pudieras ahondar en el concepto del trance, que los sentidos que quisiste darle, bueno, y que aparte nada menos que es parte del título, pero que es un concepto muy novedoso y eh, complejo de captar. ujú. Sí, no, porque son conceptos que en realidad surgen desde el mismo corpus estético-cultural que trabajó ahí, no por nada es el título de una gran película de Glaube Rocha, en singular, no en Claro. plural, ¿no? Terra in Transi. Y también es un término muy fundamental del poema Mereida que trabajó en un momento del libro. Em, eh, entonces, ¿qué quiere decir el concepto de trance tal como lo uso, ¿no? Y por qué después del paisaje? Eh, o sea, una de las cosas que me pasaron al empezar esta investigación y como nos suele pasar, al principio no llegar a ninguna parte realmente, ¿no? Porque eso que esperaba encontrar, que era, qué sé yo, transformaciones en
la pintura del paisaje o el cine del paisaje. Mucho no encontraba, ¿no? Porque justamente, y ahí empecé a pensar, bueno, por ahí estoy mirando ahí donde no están pasando las cosas que me interesan. Entonces me encontré con que efectivamente si uno miraba no tanto el paisaje, sino otras formas de emergencia, del aparecer de lo no humano, digamos, ¿no? En la ficción, en el cine, en el arte, ahí te encontrás con que desde muy temprano en el siglo XX o incluso el XIX latinoamericano, tenemos seres no humanos, plantas, animales, seres híbridos, que pasan de este fondo estable de la naturaleza, ¿no? A una muy problemática función de agente, ¿no? Están empezando a perturbar las rutinas de representación, porque, y estoy pensando en autores justamente en Graciliano un poco, pero más en alguien como Quiroga, como José Eustacio Rivera, ¿no? el regionalismo clásico, donde estos animales que de pronto se ponen a hablar, o las plantas que empiezan a amenazar a los hombres, no por eso esos textos pasan a ser fábulas o textos fantásticos, ¿no? Siguen en una vertiente social realista, pero con animales hablantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esta? Porque tampoco es el realismo mágico o lo real maravilloso, estamos en un momento anterior, y entonces el concepto de trance me ayudó a entender esto como algo que surge a partir de la arruinación de la relación natural paisajista, ¿no? Por parte de la máquina extractiva. Lo que surge ahí son seres, agentes desplazados de su antigua función, ¿no? Como elementos en el paisaje, y estos elementos sueltos están en trance porque están buscando un nuevo lugar, ¿no? en este mundo o postmundo o inmundo perturbado, ¿no? Es decir, tampoco son, y esto me parece tan interesante en alguien como Quiroga, ¿no? Anaconda no es un ser ancestral, mítico, no recuenta mitologías indígenas, tampoco es una fábula, o sea, está en el medio de todo, ¿no? Es un ser pseudo mitológico, pero dentro de un texto que es un relato del presente, ¿no? O sea, hay buques a vapor subiendo el río. Entonces es un texto que trata de dar cuenta de una nueva relación entre, ni siquiera hombres, entre el capitalismo extractivo y lo que ya tampoco es la naturaleza. Entonces, esta fue un poco una de las primeras pistas que hizo que repensara el proyecto, y más que pensar el paisaje en la modernidad, decidí, bueno, hay que mirar más allá, después del paisaje, y tratar de inventar nuevos conceptos sobre esto. Claro, Y de el hecho, concepto de hablabas trance es de una interesante. lengua futura, en este intersticio que se podía producir una lengua futura. Me acuerdo que una de Ajá, las frases así. ajá, tal cual. Sí, porque ¿no? El trance es obviamente un estado propio de formas de espiritualidad o religiosidad carismática, ¿no? Ya sean indígenas o afrodescendientes, pero lo importante es que el trance es un estado al que llegamos, ya sea por ingestión de alucinógenos o por tipos de canto, de movimiento,
y eso es, creo que el primer punto, esta barrera sujeto-objeto, ¿no? Yo-mundo, presente, pasado, futuro, se desbarranca y hay una especie de estado de mancomunión entre tiempos y espacios que permite ver y entrar en comunicación con otros seres, otras formas de existir, ¿no? Claro, muy interesante porque son estos momentos de trance que tú hablas de tantas culturas, que es a través de verdad la ayahuasca, o de la mezcalina, o de los cantos tribales, uno piensa también en Brasil, en las religiones afrocubanas, incluso en el mundo mapuche, que también la machi es la que es capaz de entrar en trance, no cualquiera puede entrar en trance, y que ahí se genera otro conocimiento, es otra epistemología. De pronto, yo recuerdo en el mundo mapuche, a través de algunos poetas, que es como la posibilidad de interpretar el sueño colectivo, como de tener acceso a estas otras imágenes, que son un saber alternativo, pero que en ellos está condensada cierta información del pueblo, de la tribu, de alguna contingencia. No, me pareció tan interesante validarlo como una forma también de conocimiento, el estado de trance, que cada cultura accede a ella, o a este estado, ¿verdad?, de distintas formas, donde también lo tribal lleva este momento. El mismo carnaval el carnaval brasilero tiene un poco de eso, ¿verdad?, que hay momentos como de trance, en el baile por hora, o en algunos de las orillas, de la santería también tiene estos elementos. Ajá. Sí. Absolutamente. Lo que estoy tratando de plantear en el libro es que al mismo tiempo que es una forma de saber, una técnica, quizás podríamos, ¿no?, decir, de producción de conocimiento, de culturas no occidentales, ¿no? También puede servir como herramienta conceptual, ¿no?, para entender ciertos procedimientos del arte moderno latinoamericano que no son necesariamente arte indígena o arte afrodescendiente. Bueno, por ¿no? supuesto, claro. Es decir, en ese sentido, estoy tratando de establecer también una relación más horizontal, ¿no?, con estas contribuciones culturales como sitios de teorización, ¿no? Claro, No solo como material de análisis, que es algo que incluso ahora al hacer una segunda versión del libro en inglés estoy tratando de explicitar un poco más, justamente porque en el ínterin han surgido textos que no están tan presentes en la versión en castellano, como el texto de David Copenhague y Bruce Albert, que me parece está por traducirse al castellano, ¿no? La caída del cielo, que ya no es solo un texto testimonial producido por un intelectual Yanomami, sino literalmente una contribución con vocación teórica, ¿no?, al debate que se está librando en torno de términos como el antropoceno, el capitaloceno, es decir, que está entrando de lleno en esta discusión, aportando terminologías con origen, ¿no?, en el mundo Yanomami. Eso me parece súper interesante, ¿no?, porque me parece que ahí hay otro tipo de discusión, de diálogo, que incluso 15, 20 años atrás no hubiera sido posible en esta manera. Claro, sí, por supuesto, entendiendo que la palabra trance es bastante polisémica en tu libro, y ¿verdad?, también esto que tú comentabas, como este diálogo entre lo orgánico y lo inorgánico. Y en ese sentido, también te quería preguntar si uno pudiera jerarquizar, tú lo pensaste así, porque de algún modo en tu libro, en todos los estudios que hace de todos los autores, ya sea, ¿verdad?,
documentalistas, escritores, paisajistas, arquitectos, cineastas, etcétera, de algún modo se dan todos los giros que hemos visualizado en los estudios culturales, en nuestras disciplinas, llámese el giro espacial, uno, el giro ambiental, luego el giro afectivo de los archivos, pensando en los archivos, sobre todo quizás con el vínculo a derechos humanos, cómo se resignifican los archivos, no solo verdades del mundo legal, y adquieren parte de las producciones que también tú mencionas, pensando no sé, en los Rubios, el mismo Patricio Guzmán, etc. Luego está el giro animal, sin duda, hay varios, ¿verdad?, de estos autores a los que tú le dedicas interpretaciones, análisis, donde está el tema de los animales. Recién nombrabas a Horacio Quiroga, sin duda. Pensaba en el giro mineral, donde la tierra también adquiere, ¿verdad?, una forma de narrativa. Bueno, el giro ambiental ya lo nombré. Entonces, es interesante todos los giros quizás que hemos visto en nuestras disciplinas en los últimos 30 años, de algún modo, tú aquí los colisionas, los entrecruzas, y quería pensar si en tu cabeza había un orden de estos distintos giros, cómo se yuxtaponen acá. Ajá. Bueno, gracias por el comentario. En realidad había una dificultad en hilvanar esta, ¿no?, cantidad de materiales, porque también hay cierta tensión entre dos aspectos del libro, que son uno que es más bien, ¿no?, una crítica histórica de los modos en que nuevos dispositivos técnicos, ¿no? Tú has mencionado el automóvil que, ¿no?, transforma el modo de viajar y por ende también de visualizar o imaginar el entorno. Cómo esta transformación tecnológica, demográfica, económica, etcétera, ¿no?, impacta sobre actitudes hacia el ambiente que a su vez se plasman, ¿no?, en nuevas formas de representación. Esto es una cuestión, pero después hay otra cuestión a la que también has aludido, que tiene que ver con estas nuevas formas de inmersión o de materialidad que empiezan a hacerse presente dentro de las obras, donde ya no se trata más de representaciones, ¿no?, como estoy pensando en ciertos tipos de arte performativo que empiezan a surgir a partir de los años 60, con Tucumán Arde en Argentina, pero después con algunas de las obras del CADA en Chile, por ejemplo, ¿no?, donde, digamos, las materialidades son una parte fundamental del proceso de la obra, no son más un objeto de representación, son un agente, ¿no? Esas son entonces dos preguntas, una que con un nombre que encontré en la ensayística de un escritor, historiador, sociólogo argentino, Bernardo Canal Feijó, que hablaba ya en los años 30 de despaisamiento, ¿no?, tratando de pensar en qué sentido o en qué forma la deforestación, por ejemplo, impacta, ¿no?, en las relaciones culturales de una región, de una provincia, ¿no?, en el lenguaje, en las costumbres, hasta la cocina. Entonces, despaisamiento es un primer núcleo, pero lo otro, esta forma de emergencias, me daba más dificultad de encontrarle como una terminología, ¿no?, un instrumentario teórico para ordenarlo en mi cabeza o para pensarlo categóricamente. Finalmente me pareció interesante una categoría que encontré en un escrito de Jean-François Lyotard,
que se llama Scapeland, ¿no? que de Ah, algún modo invierte la idea del paisaje y está hablando de, en francés lo llama l'immonde, ¿no? Pero que es lo mismo que en castellano la idea de inmundo, que al mismo tiempo es lo abyecto, pero también lo que ya no cohesiona, ¿no? En un mundo, ¿no? ujú, Que ya no es un entorno habitable, que se nos fragmenta tanto que exige nuevos tipos también de imaginación, ¿no? De cómo nuestros cuerpos están eh, movilizándose por esto que ya no es ambiente, ya no es mundo, sino que son coagencialidades. Entonces, este era un término que me parecía muy interesante porque de algún modo desde ahí se pueden pensar y repensar incluso, ¿no? Cosas tan dispares como la cuestión de la memoria postdictatorial, que también, ¿no? Es un mundo que sobrevive a un agrietamiento profundo de lo social, ¿no? Y que muchas veces es difícil eh, de pensar en conjunción, incluso podemos pensar, es una de las dificultades políticas de los gobiernos, entre comillas, progresistas que hemos tenido en Latinoamérica, ¿no? De pensar al mismo tiempo memoria, justicia, verdad y crítica post-extractivista. Ahí hubo una dificultad de hacer alianza entre estas dos cuestiones. Me parece que, volviendo a tu cuestión inicial sobre la dimensión política, ¿no? Una de las cosas que me parece este libro está al menos pujando por encontrar, es formas de pensar al mismo tiempo, ¿no? Una cosa y la otra. La postdictadura con sus claro. implicaciones biopolíticas y las implicaciones, digamos, geopolíticas, ¿no? eh, del extractivismo y sus impactos. Sí. Y también pensaba en, de pronto, las imágenes que nos han habitado los últimos años, a medida que iba leyendo tu libro, sobre todo quizás la última unidad, este concepto del neoextractivismo, el extractivismo de eh, la ecocrítica, y pensaba en imágenes como la quema en el Amazonas, las imágenes de sequía, Uh eh, -huh, todos los pesticidas, todos los elementos tóxicos en el campo argentino, con la la soja, uh bueno, -huh, soja le dicen en Argentina, perdón, aquí le uh decimos -huh, soya. Eh, sí, pensaba también de qué modo este paisaje, que había de pronto como una idea de una tradición, de una actitud contemplativa al paisaje, un paisaje exuberante, no sé, una visión, como decías tú, más romántica, y de pronto el paisaje, pensando en los incendios, en lo tóxico, en la sequía, se vuelve una amenaza, bueno, obviamente por efecto del hombre, pero también ha cambiado mucho el paisaje en los últimos 20 años, y de qué modo eso se ha filtrado en estas nuevas formas de arte, no sé, en nuevas narrativas, en nuevas registros fotográficos, registros audiovisuales. Si ya adviertes esa idea de la angustia ecológica, de la amenaza. uh -huh. Esa es una pregunta súper importante, ¿no? Fundamental, porque de algún modo si no encontramos formas estéticas que de alguna manera estén capaces o adecuadas, ¿no? De dar cuenta de esta novedad, de esta transformación, eh, entonces el arte no tendría mucho que aportar, ¿verdad? Eh, ahí está mi sensación o mirada más bien crítica hacia artistas como en América Latina Sebastián Salgado, el Ujú. fotógrafo, Sí, o sí, por supuesto. más recientemente un canadiense que se llama Charles Burtinsky, ¿no? Que Ujú. trabajan en una especie de, podríamos pensar, sublime antropocénico, ¿no? O sea, hay fotografías de un encuadre general muy grande que
rinden estos paisajes de la devastación, ¿no? Minería a cielo abierto, fuegos, restos carbónicos, en la retórica fotográfica que conocemos, no sé, de Ansel Adams o de estos paisajistas fotográficos, ¿no? de la modernidad. Y obviamente hay algo interesante porque es como que solo a segunda vista nos damos cuenta, uy, esto no es una montaña sublime, es una ruina extractivista. Pero al mismo tiempo, nuestra posición de espectador sigue siendo la misma, o sea, más allá de este shock effect, no pasa mucho ahí, ¿no? A mí me interesa mucho la obra, para darte un ejemplo de algo que yo veo como, bueno, ahí pasa algo diferente, ¿no? Una joven fotógrafa brasileña que se llama Julia Pontes, y que trabaja mucho con drones, ¿no? Para fotografiar de gran distancia los impactos, por ejemplo, de rupturas de diques en torno a sitios de minería, ¿no? El contagio en los ríos, etc. Una distancia tan grande que es casi como una pintura abstracta, porque lo que vemos son campos de color que a primera y a segunda y tercera vista nos remiten a algo que podemos muy fácilmente identificar, ¿no? Y me gusta esa dificultad, ¿no? Porque de hecho no podemos identificar todavía, ¿no? cuáles son exactamente los impactos de eso que está pasando ahí. Por ahí lo sabremos dentro de 100 o de 200 años, pero ya es visible que algo está pasando, ¿no? Campos de color que se están entremezclando, etc. Entonces, me parece que ahí hay algo que nos pide otra forma de mirar y pensar con esta imagen, ¿no? Y otra forma incluso de pensar qué es una imagen, hasta dónde una imagen puede revelarnos algo, en qué manera la visión, o dónde la visión tiene que dar lugar a otras formas sensoriales de conocimiento, etcétera, etcétera. Creo que necesitamos desde el arte también pensar cómo atravesar el paisaje, ¿no? Y llegar a otros tipos de relacionamiento con un mundo no humano en calidad de coagente, ¿no? Y por tanto capacitado de respuestas enigmáticas, difíciles, etc. Sí. Sí, veía en eso, justamente tú hablabas de la alianza animal, también uno podría hablar de la alianza ambiental, de cambiar esa visión del hombre como superior sobre el paisaje, o sobre los recursos naturales, o sobre los animales. Está toda la discusión, ¿verdad?, también bueno, de la industria, de todas las industrias relacionadas con los alimentos, con la carne, etcétera, y ahí como entran en crisis se van registrando de ese modo. Y tenía para cerrar, había notado una de acá. Tal vez solamente muy brevemente, si veías en este estudio, este recorrido de las nuevas narrativas, si veías otra aproximación a los discursos de la memoria, de quizás de las segundas, terceras generaciones, si en este diálogo del uso liminal del paisaje, de las vías precarias, se estaban ensayando otras escrituras. En primer lugar, me interesó en muchas de las películas, ¿no? Más que nada en el cine, el paisaje y el traveling, ¿no? El paneo por paisajes que a veces hasta borrosas por ese desplazamiento de la cámara, ¿no? Es una figura retórica muy fuerte y muy frecuente,
para, de algún modo, significar la imposibilidad de la memoria en hallar su objeto, ¿no? En llegar del proceso de duelo, en llegar a completarse, ¿no? Tal como la memoria es un proceso, digamos, en andamiento, en estas películas hay perspectivas ambulatorias, ¿no? Interesante. Y entonces ahí me surgió una problemática interesante, porque al mismo tiempo hay, como en Santiago, el Parque de Villa Grimaldi, o también ciertas instalaciones, digamos, jardinescas, paisajistas en el Cementerio General. O sea, la forma del paisaje diseñado, ¿no? También se ha empleado, y esto también es común a muchas postdictaduras latinoamericanas, ¿no? Como una especie de lenguaje contramonumental, ¿verdad? En vez del gran monumento, el parque que tiene una procesualidad, ¿no? No humana, vegetal, ambiental, etcétera, de algún modo puede significar una especie de sobrevida o de, no necesariamente de sutura o de pacificación, pero es un lugar hacia donde podemos ir y ejercer un duelo, una memoria que va a ser otra que estar frente a un monumento, una lápida, ¿no? Pero hay cierta tensión, ¿no? Entre esos dos usos, esas dos retóricas del paisaje o del post-paisaje en las artes de la memoria, porque construir un lugar jardín de la memoria es otra cosa que esta cosa itinerante, ¿no? De echarse a andar, y de algún modo la memoria está en todo lugar y en ninguno. Es un lugar cualquiera, como dirían Deleuze y Guattari. Y ahí me parece que sí hay, como me parece que sugerías, ¿no? También una tensión generacional, ¿verdad? Porque me parece que sí, que la generación de postmemoria, como se ha llamado a veces, está revelándose de alguna forma a cualquier fijación, a cualquier lugar que, mismo en esta forma inconclusa, orgánica, de por cerrada, por pacificada, por resuelta, ¿no? Ni siquiera quiero llamarla herida, porque esa sería otra metáfora quizás demasiado corporal, pero digamos, lo que me parece que esta memoria itinerante propone o insiste es que este proceso es tanto hacia pasado como hacia futuro, ¿no? Es una itinerancia hacia otro tipo de comunidad, ¿no? Wow, qué interesante imagen, la del traveling, la memoria como un proceso poroso, dinámico, no estático. No, excelente. Eh, y con eso, quizás con esa gran imagen, con esa gran, enorme reflexión que nos prepara para, como leer estas nuevas expresiones, estas nuevas manifestaciones, eh, agradecemos esta conversación, Jens, que has dado para el canal de la Facultad de Humanidades, agradecer toda tu lucidez, tu trabajo. Este libro es simplemente maravilloso, el recorrido que haces, todas las lecturas de distintas obras de arte, es interdisciplinario, registra tantos giros y cuestiones fundamentales para las humanidades y para nuestro continente. Así que muchísimas gracias, Jens.